Ella me está diciendo que soy un fatuo, que va a venir un juicio de Dios contra mí, no tan solo contra mí, sino contra todos los pastores bíblicos que a la psicología no la aceptan en su iglesia. Hola, que Dios te bendiga, te saluda Luis Arellano Preciado y estás en mi canal. El día de ayer hicimos una publicación donde decíamos que los pastores que mezclan en sus predicaciones la psicología con la palabra de Dios tienen que arrepentirse y volver a nacer de todo corazón. Jamás dijimos que los pastores que ejercen la psicología están pecando o que es malo que un pastor estudie psicología. No, en lo personal no tengo nada en contra de la psicología, solamente aclaramos de que los pastores que están mezclando la palabra de Dios con la psicología, ellos están haciendo un matrimonio entre la psicología y la palabra de Dios. Estas personas tienen que arrepentirse y volver a nacer. Lo dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Ezequiel, capítulo número 22, versículo número 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Claramente vemos en la palabra de Dios que los sacerdotes, ¿quiénes eran los sacerdotes? Los que estaban llamados a enseñarle la palabra de Dios al pueblo de Dios. Ellos violaron la ley. ¿Cuál ley? La ley de la enseñanza. Ellos dejaron de enseñar lo que la palabra de Dios decía y comenzaron a ellos a introducir y hacer lo que bien les parecía. Por eso dice la palabra de Dios, y ellos contaminaron mis santuarios. ¿Cuánto contaminan los lugares de predicación? En este caso las iglesias. ¿Cuándo las contamina? Cuando mezclas lo santo con lo profano, cuando mezclas lo que es de Dios con lo que no es de Dios. En este caso la psicología con la palabra de Dios. Dice ahí claramente, si usted lee, dice que ellos profanaron, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Entre lo santo. ¿Qué significa santo? La palabra para santo es la palabra Kedash, Q-A-D-A-S-H. Esta palabra significa apartado del mundo, santificado para Dios. Ahora, ¿qué significa profanar? Profanar significa que una persona no muestra el debido respeto a las cosas sagradas. Profanar es cuando una persona le sirve a Dios como le da la gana. Profanar es cuando una persona hace algo para Dios teniendo en poco aquellos textos bíblicos que van en contra de su mal servicio a Dios. Eso es profanar. Volviendo al capítulo número 22, al versículo número 26 de Ezequiel, dice claramente, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Porque como ellos dejaron de enseñar la palabra de Dios, ellos violaron la ley de la enseñanza. Prácticamente ellos se enceguecieron espiritualmente porque comenzaron a hacer lo que su carne les decía, lo que su corazón les dictaba. Dice que ellos no pudieron distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Y dice, y de mis días de reposo se apartaron sus ojos. O sea, de la ley de Dios. Los ojos de ellos se apartaron de la ley de Dios y cosas que Dios decía que no hicieran, eso comenzaron ellos a hacer. A introducir en el pueblo de Dios tradiciones de otras naciones y cosas semejantes a esas. Dice, y yo he sido profanado en medio de ellos. O sea, lo que es santo, lo que dijo Dios, ellos lo mezclaron con cosas del mundo. En Mateo capítulo número 7, desde el versículo número 21 al 23, leemos lo siguiente. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí el Señor aclara que los únicos que entrarán en su reino son aquellos que hagan la voluntad de Dios, no aquellos que hagan un servicio a Dios como les da la gana, no, sino aquellos que hagan lo que Dios dice en su palabra. Esas personas únicamente entrarán al reino de los cielos. O sea, los que entrarán al reino de los cielos serán los que les enseñen al pueblo de Dios a diferenciar entre lo santo y lo profano. Aquellos que tienen pastores psicólogos en este preciso momento quizás me van a estar odiando por lo que estoy diciendo, pero no me odies a mí. Si vas a odiar a alguien, odia la palabra de Dios, porque lo que estoy compartiendo es la palabra de Dios. Volviendo, en el versículo número 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Los profanos, los que dicen que llevan muchos años en el Señor y han hecho muchas cosas para la gloria de Dios, los que no
no les gusta que les llamen la atención de parte de Dios porque se creen infalibles en todo lo que hacen, porque tengo muchos años en el Evangelio, nadie me puede llamar la atención. Estas personas ignoran lo que dice Efesios 2:9, que dice, no, nadie se va a salvar por obras. No por obras para que nadie se gloríe. Estas personas se llevarán una grande sorpresa cuando escuchen del mismo Señor Jesucristo decirle, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Volviendo, en el capítulo número 44 de Ezequiel, en el versículo número 23, dice lo siguiente, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Esa es la función de un pastor, enseñarle al pueblo de Dios a diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. Algo que parece limpio, algo que parece santo, algo que parece de Dios, pero que tiene psicología, eso ya no es limpio, eso ya está sucio, eso está contaminado. Tú no te tomarías, mi amado hermano, mi amada hermana, un vaso de agua sabiendo que le han metido una gota de veneno. Yo creo que no te vas a tomar un vaso de agua con una gota de veneno. O sea, que tomes este vasito de agua, mi hermanito, pero tranquilo que le metí una gotita de veneno. ¿Usted se va a tomar ese vaso lleno de agua con una gota de veneno? Por supuesto que no, pero para tú, mi amado hermano, para nosotros, mejor dicho, poder diferenciar entre lo santo y lo profano, tenemos que conocer lo santo, tenemos que conocer la palabra de Dios, y somos los pastores quienes hemos sido llamados por Dios para enseñarle lo santo al pueblo de Dios. Al enseñarle lo que es santo, el pueblo de Dios aprende a diferenciar entre lo que no es y lo que es santo. Hace varias décadas, mis santos hermanos, se introdujo esto de la psicología en las iglesias. Y el pueblo de Dios ha tenido una atracción tan grande hacia la psicología que el pueblo, la gran mayoría del pueblo de Dios ni siquiera ha pensado en que, ¿qué dirá Dios en su palabra? ¿Está bien o está mal? Conforme a la palabra de Dios, que se haga este matrimonio entre la psicología y la palabra de Dios en la iglesia. A muchos les gusta hoy en día ser aconsejados por pastores psicólogos que por pastores bíblicos. La gran mayoría de pastores bíblicos se sienten hoy en día muy mal, y muchos han llegado a creer de que necesitan ellos conocimiento e instrucción psicológica para poder dar un consejo en la iglesia. Hoy en día, en los programas de televisión, de radio, de internet, los predicadores, los consejeros bíblicos son rechazados, no son aceptados. Mejor son aquellos que mezclan lo santo y lo profano, aquellos pastores que son consejeros psicólogos. Son los que son más aceptados hoy en día en los programas de internet, de radio, televisión. Los pastores psicólogos hoy son los campeones de la consejería en la iglesia. Estos pastores psicólogos han llegado a ser, para el pueblo de Dios, los verdaderos sanadores del alma. Ya no es Cristo, sino los pastores psicólogos con su psicología. Los pastores bíblicos creemos firmemente que este matrimonio que se ha hecho entre la psicología y la palabra de Dios es uno de los problemas que ha llevado a el declive espiritual a la iglesia del Señor. Mis santos hermanos, mis santas hermanas, si abrimos bien los ojos, mientras nosotros vemos cómo la psicología avanza y avanza dentro de la iglesia, vemos también cómo la palabra de Dios poco a poco va siendo rezagada, va siendo quitada desde los púlpitos. La predicación y la consejería bíblica ha disminuido en gran manera. Eso quiere decir que la palabra de Dios ha llegado a pasar desde el primer plano, en el cual la palabra de Dios siempre tiene que estar en la iglesia, a un segundo plano. Y muchas veces ya no está ni ahí la palabra de Dios. ¿Y eso qué ha hecho? Que el pueblo de Dios pierda esa actitud de piedad que debe de tener, conforme a la palabra de Dios nos demanda que tenemos que mostrar en el mundo. La psicología cristiana está haciendo que poco a poco la enseñanza bíblica vaya siendo eliminada desde los púlpitos, mis santos hermanos. La psicología dice que la conducta humana, la naturaleza humana es muy buena. La psicología dice que la respuesta a todos los problemas del ser humano está dentro de sí mismo. O sea, una persona va a encontrar la respuesta a sus problemas dentro de sí mismo. Eso dice la psicología. La psicología dice que es en el pasado de las personas donde está el problema o la clave para corregir las actitudes y poder ayudar a las personas. Si nosotros abrimos bien los ojos y nos damos cuenta de qué verdaderamente es lo que estudia la psicología, nos damos cuenta que la psicología no estudia el alma, la psicología estudia la conducta humana. La psicología es útil en el campo de la enseñanza.
La psicología es útil para ayudar a la persona en sus problemas de aprendizaje y ayudar a cada individuo que tiene problemas de aprendizaje a superarlos. Para eso sirve la psicología. Pero para solucionar problemas tales como la ansiedad, problemas matrimoniales, la ira, la depresión, el temor, la amargura, los hábitos pecaminosos, trastornos de conducta, para todos estos problemas y muchos más, la psicología no tiene ninguna solución que ofrecer que no tenga la palabra de Dios. O sea, la psicología no puede darnos nada más que no tenga la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que necesitamos para tratar estos problemas del alma de las personas. Nada más. No necesitamos la psicología. El que un cristiano llegue a pensar que necesitamos la psicología para tratar los problemas del alma, eso es falso. El llegar a creer que la psicología es necesaria en la iglesia limita la eficacia de la palabra de Dios en la iglesia. Mis santos hermanos, en la palabra de Dios nosotros encontramos todo lo que necesitamos para poder vivir una vida que glorifique a Dios. No necesitamos la psicología, solamente estudiar la palabra de Dios. Todo lo que necesita nuestra alma está solamente y únicamente en la palabra de Dios. Los médicos, los psicólogos son llamados a tratar los problemas del cuerpo, pero los problemas del alma solamente los pastores con la palabra de Dios. Mis santos hermanos, cualquiera que diga que necesitamos la psicología dentro de la iglesia es como combatir aquella vieja herejía que el apóstol Pablo combatió en el libro de Colosenses, en el capítulo número 2, desde el versículo número 8 al 10, que dice de la siguiente manera: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, porque es la cabeza de todo principado y potestad. Si nosotros investigamos sobre la psicología, vemos que los padres de la psicología son ateos.